crees que Krampus es solo un disfraz de invierno, un truco para asustar niños antes de San Nicolás, entonces escucha esto. En una cinta fechada el 5 de diciembre, se oyen cadenas y campanas, y una voz susurra: no mires los cuernos, mira el saco. Esa grabación no debería existir, y aún así, alguien me la envió, junto a una lista de nombres infantiles borrados con tinta, todos marcados, 5/12. Hoy, el paquete llegó sin remitente, pegado con una cinta gris que olía a humo frío. No era grande, pero pesaba como si dentro hubiera metal. En mi estudio, a las 23:17, lo dejé sobre la mesa de edición y lo miré un minuto entero antes de tocarlo, como si pudiera morder. Dentro había 3 cosas: una cinta de casete vieja, una fotocopia de un libro parroquial y una hoja escrita a máquina con una lista de nombres. Todos niños, todos con la misma anotación al lado: 5/12. En la esquina inferior, alguien había añadido a mano una frase: no confundas tradición con permiso. Puse la cinta en el reproductor por puro reflejo profesional. Primero, estática. Luego, un tintineo irregular, como campanas golpeando contra cadenas. Y después, una respiración. No un efecto de audio. Respiración real, cerca del micrófono. La voz era baja, desgastada, como si hablara desde detrás de una máscara húmeda. Esta noche no viene Nicolás solo. Apagué. Me quedé escuchando el silencio de mi apartamento, esperando oír un chiste, una risa, cualquier señal de que alguien estaba jugando. No hubo nada. Volví al papel parroquial. Era un registro de confesiones y correcciones, en alemán antiguo, con marcas de tinta, donde alguien había intentado borrar líneas enteras. Se repetían palabras: Rute, Goethe, Glocken, y un nombre que sí conocía incluso antes de investigar: Krampus. La mayoría lo describe como un monstruo folclórico, medio hombre, medio cabra, cuernos, lengua larga, cadenas y campanas, el acompañante oscuro de San Nicolás que castiga a los niños con varas mientras el santo premia a los obedientes. Pero la hoja no hablaba de miedo teatral, hablaba de recogidos, de devoluciones tardías, de padres obligados a afirmar que no dirían nada. Y todos esos nombres tenían algo en común: no volvieron a aparecer en ningún otro registro. Abrí mi cuaderno y escribí una sola pregunta: ¿qué tipo de historia necesita una lista de niños para sostenerse? La fecha era siempre la víspera de San Nicolás, la noche en que el pueblo finge reírse. Si quieres que continúe con la parte 2, deja un like y suscríbete. No dormí. Dejé la cinta dentro de una bolsa antiestática, como si fuera evidencia de un delito, y me senté con el portátil abierto hasta que el reloj marcó las 02:40. Empecé por lo básico: Krampus. La red estaba llena de fotos turísticas, selfies con monstruos, niños riéndose, pero el rastro serio aparecía en notas dispersas. La noche del 5 de diciembre, la Krampusnacht, el Krampuslauf, desfiles de hombres con pieles, máscaras talladas, cuernos, campanas atadas a la cintura para hacer temblar. Luego vi la palabra que me heló más que las imágenes: Krampe, garra. En alemán antiguo, el nombre no venía de un demonio, venía de un gesto: agarrar, como un gancho en la oscuridad. Volví al documento parroquial. No estaba escrito como una leyenda. Tenía columnas, fechas, iniciales de sacerdotes. En una línea medio borrada pude leer Rute, vara, y debajo Ket, cadena, como si fueran herramientas, no símbolos. En otra, la misma mano había anotado: se oyó el hierro en el granero. No decía campanas, decía hierro. A las 04:05 llamé a un número que encontré en la web del archivo regional. Contestó una mujer con voz de oficina dormida. Le expliqué que trabajaba con material histórico y que necesitaba confirmar un registro de diciembre. Silencio. Luego,
Esos libros no se consultan sin permiso. Cuando pregunté de quién era el permiso, colgó. Amaneció sin que me diera cuenta. Tenía café frío, ojos rojos y la lista de nombres frente a mí. Elegí uno al azar, el más corto, Lucas H. Busqué en hemerotecas digitales. Encontré una sola mención, un recorte de 1957, desaparecido tras la celebración. Ninguna foto, ningún seguimiento, solo una frase final. La familia pide respeto. Cerré el portátil. Si aquello era folclore, alguien lo estaba protegiendo como se protege un secreto. Antes de guardar todo, rebobiné la cinta 10 segundos y bajé el volumen. Entre el ruido, algo golpeó 2 veces, como campana contra madera. No era música, era un código. Abrí un mapa del valle, marqué parroquia y ruta del desfile. No bastaba con leer, tenía que ir en persona ahora. Compré el billete de tren esa misma mañana, sin contárselo a nadie. Metí el cassette, las copias y la lista en una carpeta negra, como si así pudiera domesticar lo que llevaba dentro. El valle aparecía en el mapa como una simple hendidura entre montañas, pero al bajar en la estación, el aire tenía un olor distinto. Madera húmeda, estiércol viejo y chimenea. El cartel del andén solo decía el nombre del pueblo y un aviso. 5. December, Nikolausmarkt. En el autobús local, 3 mujeres con bolsas de pan me miraron las manos, no la cara. El conductor llevaba un rosario colgado del espejo y una campanilla junto a la palanca, como amuleto o amenaza. Cuando pregunté por la pensión, respondió sin girarse: siga la calle principal, no se pierda. Sonó menos a ayuda y más a orden. La pensión olía a detergente barato. La dueña, una mujer seca, me dio la llave sin pedirme pasaporte hasta el final, como si primero quisiera ver si yo temblaba. Al escribir mi nombre, su bolígrafo se detuvo un segundo. ¿Viene por el desfile?, preguntó. Dije que investigaba tradiciones de invierno. Ella sonrió, pero solo con los dientes. Aquí las tradiciones son serias. Salí a caminar. En la plaza colgaban guirnaldas y una figura de San Nicolás en cartón piedra sonreía con mejillas rojas. A su lado, una caja de varas de abedul se vendía como recuerdo. Los niños las agitaban riendo. Los padres no reían. Detrás de un bar, vi pieles negras colgadas como animales recién casados y un hombre limando cuernos de madera. Cuando me vio, cubrió la mesa con una lona, sin prisa, como si ya supiera que yo estaba mirando. Seguí hasta la iglesia. La puerta lateral estaba entreabierta y dentro olía a cera y piedra fría. En un tablón, junto al horario de misas, había un papel sin firma. No grabar durante la noche del 5. Estaba arrancado y vuelto a pegar, como si alguien lo quitara cada año. Un sacristán apareció del fondo y me cerró el paso con el cuerpo. No levantó la voz, solo dijo: «Los visitantes se quedan en la plaza». Le pregunté por el archivo parroquial. Me miró y respondió: «Eso no es para usted». Esa tarde encontré al hombre de los cuernos en el taller del fondo del bar. No era un taller, en realidad. Era un cobertizo caliente donde la humedad se pegaba a la piel y el olor a cuero mojado se mezclaba con resina. Colgaban máscaras de madera tallada con ojos vacíos, algunas con dientes de hierro, otras con lenguas rojas cocidas como carne. En una mesa, alineadas, había campanas de distintos tamaños, todas abolladas, como si hubieran sido golpeadas contra algo duro una y otra vez. Él no me preguntó quién era. Me midió. Primero los zapatos, luego la mochila. «No vienes a comprar», dijo en voz baja. Su alemán era áspero. Lo entendí por el ritmo más que por las palabras. Le enseñé una foto del registro parroquial. No la tocó. Solo la miró como se mira un animal muerto. «Eso está viejo», murmuró. «Y aún así lo traes». Le dije que quería entender qué era real y qué era espectáculo. Se rió sin humor y señaló una máscara con cuernos largos,
ennegrecida en la base. Espectáculo es para la plaza. Esto es para recordar. Se acercó y, con 2 dedos, levantó una cadena gruesa del suelo. Pesaba tanto que el eslabón dejó una marca en la madera. Las cadenas no son adorno, son para que suene, para que todos sepan que viene. Le pregunté quién venía. Sus ojos se quedaron fijos en mi grabadora, aunque la llevaba apagada. No grabes aquí, dijo. Si grabas, lo llevas contigo. Me mostró una vara de abedul apoyada en la pared, seca, pulida por manos. Dicen que es para los niños malos. Mentira, es para que el cuerpo recuerde sin sangre. Sangre trae preguntas. Luego bajó la voz aún más. La noche del 5 no es una broma. El que se equivoca de calle no vuelve por la misma. Intenté preguntarle por los nombres, por Lucas H., por las anotaciones borradas. Su expresión cambió apenas, como si le hubiera rozado un nervio. Metió la cadena en un saco y lo cerró con un nudo rápido. «Vete a tu habitación cuando oigas las campanas lejos», dijo, «y si las oyes cerca, apaga la luz, no mires por la ventana». Antes de salir, me puso una máscara pequeña en la palma, para que te vean. A las 18:12, volví a la pensión y escondí la carpeta bajo el colchón. Pero dejé la máscara pequeña sobre la mesa, como si fuera una tarjeta de acceso. Afuera, el pueblo se iba apagando por capas. Primero cerraron los puestos del mercado, luego las persianas, luego las voces. En la recepción, la dueña me dio la cena sin mirarme. «Mañana será peor», dijo, como quien habla del tiempo. Esa noche fui a la iglesia por la puerta lateral, no porque fuera valiente, sino porque el silencio me empujó. El sacristán no estaba. La luz de una vela temblaba en el pasillo y el aire olía a humedad antigua. Avancé hasta una sala con archivadores metálicos. En la pared había un crucifijo y debajo una caja fuerte pequeña. No la toqué. En cambio, abrí el primer cajón. Carpetas por años. Diciembre aparecía marcado con una pestaña negra. Encontré un libro de actas con el lomo roto. Las páginas estaban manchadas, como si alguien las hubiera pasado con manos sucias de tierra. Busqué 1957. Allí estaba. Lucas H., corregido, la noche del 5. Una línea después, la frase que no encajaba con nada religioso. Entregado a la compañía. No decía familia, no decía orfanato, compañía. Pasé a 1979, 1993, 2008. Siempre lo mismo, un nombre, una nota y luego un vacío. Ningún bautizo posterior, ningún matrimonio, ninguna defunción. Como si hubieran sido borrados del mundo y no solo del papel. En el margen, alguien había escrito una sigla repetida, KL. Oí un ruido de metal en el patio, no fuerte, solo un roce, un eslabón acariciando piedra. Apagué la vela por instinto y me quedé inmóvil. Entonces, desde la nave principal, sonó una campana, una sola vez, muy cerca, y detrás, un tintineo que no era de iglesia, campanillas bajas, atadas a un cuerpo que se movía despacio. Me puse la máscara. El cuero debía volverme inventario. Retrocedí buscando la salida sin respirar. El tintineo se detuvo. Otro roce, ya al otro lado de la puerta. Corrí en silencio por las losas frías y salí por la sacristía. El aire me quemó. No miré atrás hasta la farola de la pensión. En mi manga había barro fresco y polvo negro. El 5 de diciembre amaneció con un cielo bajo, como si la montaña estuviera apoyada sobre los tejados. En la plaza, los puestos volvieron a abrir, pero el tono había cambiado. Menos risas, más miradas rápidas, más manos metidas en los bolsillos. Los niños corrían igual, aunque sus madres los llamaban por el nombre completo, como se llama a alguien antes de un peligro. A media mañana vi a los hombres reunirse detrás del bar, en un patio cercado. No llevaban disfraces todavía. Llevaban cuerda, cajas, correas.
Uno descargó un saco lleno de campanas y las probó golpeándolas con el nudillo. El sonido era grave, animal, no festivo. Otro arrastró una cadena larga por el suelo para probar el peso. El metal raspó la piedra y varias cabezas se giraron a la vez, como si ese ruido fuera un aviso. Intenté acercarme con la cámara guardada. Un muchacho, quizá 17, me cortó el paso. No tenía máscara, pero sus ojos sí parecían parte del traje. «Hoy no», dijo en español torpe. «Hoy solo miras desde donde te dicen». Le pregunté por KL. Su cara se endureció un segundo. «No preguntes letras», respondió. «Las letras traen problemas». Al mediodía, un grupo ensayó el recorrido sin público. Caminaban en fila, midiendo esquinas, señalando portales. Un hombre mayor iba delante con una lista, marcando casas como si fuera reparto. Cada vez que levantaba el brazo, alguien tiraba de una campana para que sonara una vez, una sola, siempre una. No era para animar, era para contar. Volví a la pensión y la dueña me dio una taza de té sin que yo la pidiera. «Si oyes 3 veces, no salgas», dijo. «Si oyes 2, cierra la puerta. Si oyes 1, se quedó callada y miró la ventana. Afuera, el pueblo estaba decorado como una postal. Dentro, la gente se movía como si esperara un incendio. Subí a mi habitación y saqué la cinta. Reproduje solo 5 segundos. Campanas, cadenas, respiración. En el fondo, casi oculto, un golpe seco, como madera contra madera. Abajo, en la calle, alguien hizo sonar una campana y el golpe coincidió. Apagué, me lavé las manos, pero el olor a barro negro siguió en la piel. A las 19:03 empezó el ruido, no de golpe, no como un concierto, sino como si el pueblo encendiera un motor viejo desde dentro. Primero una campana lejana, luego otra, luego un arrastre de hierro que hizo vibrar el cristal de mi ventana. La dueña apagó las luces del pasillo sin decir nada. En la escalera, alguien rezaba en voz baja, rápido, como si quisiera adelantarse al miedo. Bajé a la plaza con la máscara en el bolsillo y el móvil en modo avión. El aire estaba lleno de humo y aliento. La gente se apretaba contra las paredes, dejando el centro libre, como si fuera una carretera para algo más grande que ellos. Cuando las primeras figuras aparecieron, el público fingió alegría, gritos, risas, vasos alzados, pero las risas tenían un filo. Los Krampus salieron en grupo, pieles negras hasta las rodillas, cuernos altos, lenguas rojas colgando y campanas atadas a la cintura que golpeaban con cada paso. Corrían hacia la gente y levantaban las varas de abedul como amenaza ritual. Algunos golpeaban el suelo, otros azotaban suave las piernas de los valientes que se dejaban, como parte del juego. El público chillaba y luego reía, como si esa risa los protegiera. Entonces lo vi. No corría, caminaba. Era más alto que los demás, y sus cuernos no estaban barnizados. Eran opacos, manchados como hueso viejo. No llevaba máscara tallada con sonrisa demoníaca. Llevaba una cara lisa, casi sin expresión, con los ojos abiertos demasiado. Sus campanas no sonaban como las otras. Sonaban más bajas, más pesadas, como si estuvieran llenas de arena, y en su mano no había vara. Había una cadena larga enrollada que arrastraba un poco por la nieve sucia. Los otros se lanzaban al centro para asustar turistas. Ese no miraba turistas, miraba puertas, miraba esquinas, miraba las salidas del callejón donde yo había visto el ensayo, como si buscara la misma ruta que el hombre de la lista había marcado al mediodía. Un niño se separó de su madre por un segundo, empujado por el gentío. El niño no estaba riéndose. Tenía la cara blanca y los dedos apretados en el abrigo. El Krampus alto giró la cabeza. Solo eso, un movimiento mínimo, y el tintineo grave se detuvo. Yo saqué la lista de nombres del bolsillo y la apreté hasta doblarla. Sentí que alguien, detrás de la máscara, estaba mirando a través de mí, como si supiera que yo no era del pueblo.
y que yo había leído lo que no debía. La campana de la iglesia sonó una vez, muy cerca. La campana única quedó suspendida en el aire, y con ella el juego cambió de cara. Los Krampus que corrían entre la gente siguieron golpeando el suelo con las varas, pero ahora lo hacían como un telón. Ruido delante, movimiento detrás. Vi a dos de ellos cerrando una calle lateral con los cuerpos, empujando al público hacia la plaza como si el gentío fuera una pared más. Me aparté hacia el borde, pegada a una fachada, y abrí el móvil solo para mirar el mapa sin señal. La lista de nombres me quemaba el bolsillo. Cuando levanté la vista, el Krampus alto ya no estaba en el centro. Lo vi al final del callejón, quieto, con la cadena floja. No miraba a nadie, esperaba. Un hombre del pueblo, sin máscara, pasó a mi lado con una jarra de cerveza. No estaba borracho, su mano temblaba. «No te metas», susurró sin mirarme, como si hablara con la pared. En su muñeca llevaba una cinta negra, la misma que había visto en el ensayo, KL, bordado en blanco. No era un club folclórico, era un turno. De pronto, el grito de un niño cortó la plaza, corto y ahogado. La multitud respondió con risas forzadas, como si fuera parte del espectáculo. Yo vi otra cosa, una madre buscando con los ojos, sin moverse del sitio, como si moverse fuera a admitir. Un Krampus normal agitó la vara frente a ella y le tapó la visión un segundo. Ese segundo bastó. Seguí al alto por el callejón. La cadena rozó piedra, lento. Al fondo, una puerta de granero se abrió apenas y salió un olor a heno húmedo y metal. Dentro había sacos apilados, no de regalos, sacos de lona, pesados, marcados con números. En una mesa, una libreta, columnas, iniciales, firmas. Allí estaba la misma frase del archivo: entregado a la compañía. El Krampus alto giró la cabeza hacia mí. Bajo la máscara lisa, sus ojos eran demasiado humanos para ser disfraz y demasiado vacíos para ser persona. Levantó un dedo enguantado y lo apoyó en la madera, pidiendo silencio. Entonces, desde el interior del granero, sonó una campana grave, una sola vez, como una confirmación. Yo no grabé, pero el sonido quedó en mi garganta, como óxido tan cerca. Salí del granero sin correr. Correr habría sido admitir miedo, y aquí el miedo era combustible. Caminé hasta la plaza como un turista más, con la carpeta pegada al pecho bajo el abrigo. Los Krampus seguían actuando, golpeando el suelo, empujando al público, riendo detrás de dientes de madera. Pero yo ya no veía un desfile, veía un perímetro. A las 21:26 intenté llamar a la policía regional, sin señal. Probé con datos, nada. El valle era un cuenco, y esa noche alguien había apagado el mundo desde arriba. Volví a la pensión y encontré la puerta principal cerrada con llave. La dueña estaba detrás del mostrador, inmóvil, como si llevara horas esperando. Sin saludar, deslizó una libreta hacia mí. En la tapa, KL. No era el nombre de un club, era una etiqueta de propiedad. «Te vas mañana», dijo. No sonó a consejo, sonó a sentencia. Subí, abrí la ventana 1 centímetro. El aire olía a cuero caliente y humo, y entonces lo oí. Un tintineo grave en la calle lateral, lento, midiendo pasos, campanas, cadenas, demasiado cerca para ser parte del espectáculo. Metí el cassette, la lista y las copias en la mochila. No tomé la máscara. Si me veían, quería que me vieran como humana. Bajé por la escalera trasera, crucé el patio y avancé hacia la estación con la linterna del móvil tapada con la mano. En el camino pasé junto a un contenedor. Dentro había varas de abedul rotas, manchadas de algo oscuro, como barro seco. La estación estaba abierta, pero vacía. En el tablero no había horarios, solo un papel pegado. Servicio suspendido por condiciones. Me senté en el banco de madera y esperé el primer sonido que confirmara que no estaba sola. Llegó a las 22:03, un eslabón golpeando metal. Luego silencio.
Miré hacia las vías, nieve pisoteada y marcas de pezuña falsa mezcladas con botas reales. Al final del andén, una silueta con cuernos no se movía, no hacía ruido. Eso fue lo peor. Cuando encendí el móvil, la pantalla mostró un icono extraño. 3 puntos rojos en triángulo, como reflejo de nada. Guardé el teléfono y entré al baño. Eché el cerrojo desde dentro y apagué la luz. Sin aire. No sé cuánto tiempo estuve con la espalda pegada a la puerta del baño. El aire olía a cloro y a madera vieja, y mi respiración era lo único que sonaba, hasta que el tintineo volvió, justo al otro lado del muro. Una campana grave, un arrastre de cadena, luego 3 golpes suaves en la puerta, como si alguien fuera educado. Saqué el móvil, sin cobertura. Entonces recordé la cinta y el reproductor portátil en la mochila. Lo encendí con el volumen al mínimo y grabé con la app de notas de voz. Quería que quedara constancia del sonido, aunque yo no saliera de aquí. En la pantalla, el contador avanzaba. 00.07, 00.12 y, detrás, una respiración que no era mía, como si el micrófono estuviera tragándose la oscuridad. La manija se movió una vez, despacio. El cerrojo vibró. Afuera, alguien tiró de una cadena y las campanas sonaron a un palmo de mi oreja. El teléfono, de pronto, mostró una barra de señal, sola, como una burla. Sin pensarlo, envié el audio y las fotos del registro a mi correo. Apreté enviar y vi la rueda girar. Giró, giró, y por un segundo apareció entregado. En ese instante, la puerta dejó de resistir. No se abrió a patadas, se abrió como si la madera quisiera obedecer. Una sombra con cuernos tapó la luz del pasillo. Yo corrí, chocando contra la pared. Bajé la escalera, salí al frío y vi la plaza vacía, demasiado ordenada, demasiado limpia. El desfile había terminado, el trabajo no. Vi las vías negras sin un solo tren y comprendí que el horario era mentira. A la entrada del andén había 4 hombres sin máscara, con cintas negras en la muñeca. No me miraban a la cara, miraban mi mochila. Cuando intenté pasar, uno dijo mi nombre como si lo hubiera leído antes. Detrás de ellos, el Krampus alto se quedó quieto y su cadena raspó una sola vez, señal de cierre, para siempre. En el andén, el saco cayó sobre mi cabeza con un peso húmedo. Olía a lana, hierro y barro negro. Las campanas sonaron dentro del tejido, pegadas a mi cara, y una voz susurró muy cerca. No era un disfraz, era una lista. Si este archivo llegó hasta ti, dale like y suscríbete ahora.